Muy buenas noches a todas las personas que nos ven entre mitos y logos. Les doy un cordial saludo. Estamos aquí de regreso con nuestro hermano pródigo, con nuestro hermano prodigio, Efren Sánchez López, que nos acompaña aquí de vuelta. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Mi querido brother, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a toda tu audiencia, a las personas que siguen a Mitos y Logos y a todos los camaradas del ciberespacio con quienes hemos tenido la oportunidad de interactuar desde hace ya varios meses. La verdad me siento, como bien dices tú, el hijo pródigo o el hermano pródigo que conversa contigo, Rubén. Qué gusto, y la verdad una disculpa por una ausencia que tuvimos por varias circunstancias, pero bueno, ya estamos aquí y con toda la disposición y la buena fe para charlar y dialogar sobre los temas que nos gustan: la filosofía, la política, la literatura, la fenomenología, en fin. Mitos y Logos es justamente un horizonte muy padre de la vida humana, porque el mito no es una realidad como tal, y el logos es el estudio o tratado objetivo de la realidad. Entonces, mi querido hermano, pues qué gusto estar aquí contigo de nueva cuenta, aquí regresando al ciberespacio con mitos y logos, y desde luego con nuestros amigos y amigas que tenemos la oportunidad de interactuar en el ciberespacio. A tus órdenes, mi querido Rubén. Sí, es mi querido amigo. Un placer de nuevo tenerte aquí. Y sí, estuviste un tanto ausente, pero es un gusto charlar contigo. Ya generamos el link, ya lo empezamos a compartir ahí. Ya lo hice llegar ahí al grupo para empezar a que la gente se empiece a conectar y empiece a interactuar con nosotros. Pero cuéntame, amigo, ¿cómo está tu nueva labor? ¿Dónde andas? ¿Estuviste perdido allí? Ya que con los encargos que tienes en el estado, ¿qué tal te va? Pues muchas gracias, mi querido Rubén. La verdad es contento. Fíjate que hace unos meses el secretario del Trabajo, el profesor Norberto Morales Poblete, pues nos invitó a colaborar en el área de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo aquí en el Estado de México. Y bueno, pues hemos estado concentrados en esta nueva actividad con una pues nueva filosofía en la administración pública estatal, enganchándonos. Y bueno, pues en lo profesional, la verdad, muy contento porque tengo la oportunidad de brindar la asesoría jurídica gratuita con un equipo extraordinario de abogadas y abogados a los y las trabajadoras y a sus beneficiarios. Pero bueno, ya si gustas en otro programa hablamos en forma específica de estas situaciones, pero muy contento con la posibilidad de poder servirle a mis semejantes, a los y las mexiquenses, y sobre todo de estar interactuando de donde yo vengo, de la academia, y sobre todo también de un grupo de mujeres y hombres libres como tú, que nos reunimos en torno de la buena conversación y de la buena plática para abordar temas relevantes. Mi querido Rubén, en ese tenor, quiero comentarte que pues estamos en esta nueva inercia, contentos y desde luego a tus órdenes y a las órdenes de toda tu audiencia. Excelente, mi querido amigo. Bueno saber que estás en un encargo muy importante dentro de esta nueva administración, dentro de el cambio, la transformación que se tiene que dar en el Estado. Siempre es bueno saber que se cuentan con personas de tu categoría moral para ejecutar temas tan delicados como es estar ahí brindando asesorías en materia laboral. Me da muchísimo gusto. Pero pues bueno, vamos entrando en tema. Tú que dentro de todos tus, de toda tu preparación, dentro de todo tu bagaje profesional, acabas siendo presidente municipal de Almoloya de Juárez, por cierto, un excelente presidente. ¿Qué me puedes comentar ahí? Estaba platicando apenas con un amigo aquí de Almoloya,
y te recuerdan con singular cariño, que me parece que hubo ahí, durante los meses que estuviste tú en la administración del municipio, le quisieron quitar presupuesto a Almoloya de Juárez y tú tuviste que intervenir allí en, en generar el recurso, traer el recurso que tenía el municipio y no permitir que se lo quitaran. De hecho, eso es una de las situaciones por las que te recuerdan. No sé qué me puedas comentar de tu vida en el municipio, amigo. Tuve la oportunidad ya hace algunos años de poder dirigir por unos meses a la administración pública municipal de un municipio que yo considero grande en toda la extensión de la palabra, grande en su territorio, en su gente, en su belleza geográfica, en sus mantos acuíferos como lo es Almoloya de Juárez. Y sí, en efecto, tú primero me hicieron favor de invitarme a formar parte de una administración pública municipal como secretario del ayuntamiento. Y bueno, pues eso me permitió conocer la realidad de este gran municipio y posteriormente también quien fuera mi titular me dio la oportunidad, en conjunto con el cabildo del entonces, de poder ser alcalde sustituto y fue una bonita experiencia, obviamente un poco más cercano a los años jóvenes. Fui alcalde sustituto a los 35 años y la verdad es una experiencia pues muy bella. La verdad es que quienes han tenido la oportunidad de dirigir a un municipio, yo creo que no se compara, pues tener responsabilidades de diversas índoles en la federación, en el estado, en fin, pero ser presidente municipal te da en primer lugar un contexto filosófico de una cercanía con la gente, con la comunidad. Vives de cara a diaria los abateres de la propia comunidad y eso por supuesto que te da sensibilidad. Y bueno, quiero decirles que a mí me tocó en ese entonces concluir una administración pública y justamente en el ramo de los recursos federales le reducen a Almoloya de Juárez el 80% de sus participaciones, lo cual generó una indignación pues para todos los actores de aquel entonces. Estoy hablando de delegados, de copacis, de comisariados ejidales, y bueno, pues con nuestras fuerzas promovimos una controversia constitucional. Incluso quiero decirles que gracias a esa intervención de las comunidades, nosotros fuimos los pioneros porque además fue una afectación nacional la reducción de recursos federales, sobre todo en el ramo para disminuir la pobreza. Y nos fuimos a una controversia constitucional. Desgraciadamente, bueno, pues ya no nos dio el tiempo de poder enfrentarla como tal, porque se resolvió ya una vez que había acabado esa administración. Pero lo cierto es que fue una experiencia bonita porque en torno a delegados, a comisariados ejidales, copacis, asociaciones de padres de familia, recuerdo también ahí líderes y lideresas sociales, pues interpusimos la controversia constitucional a efecto de que esta reducción que sufrió Almoloya de Juárez, quien por cierto fue uno de los municipios en aquel entonces más afectados en todo el país por este tipo de reducciones. Y bueno, pues en ese sentido, sí, la verdad uno se lleva, y siempre lo he dicho, Rubén, sobre todo cuando experimentas cargos edilicios como regidor, síndico o presidente municipal, realmente la verdadera riqueza que uno se lleva es el aprecio de la gente. Cuando uno sale a la calle o al mercado o andas en el caballo o en tu carro y la gente te saluda y te respeta y te reconoce. Creo que esa es la principal riqueza que uno se puede llevar. Y en el caso de un servidor, y concretamente para el caso de Almoloya de Juárez, a pesar de que no nací ahí,
Yo nací en Tenango del Valle, un municipio también circunvecino en la zona centro del estado, pero tengo que decirlo, y mis mejores amigos están en Almoloya de Juárez, como es tu caso, mi querido hermano. Y la gente de Almoloya de Juárez, la verdad le tengo un gran aprecio, un gran respeto, sobre todo porque me abrieron las puertas de ese municipio. Recuerdo también con mucho cariño, en paz descanse, a don Adolfo Solís Álvarez, quien me invitara a colaborar con su esposa, y gracias a esa condición, pues tuve esas oportunidades de tener la cercanía con la gente. Para mí fue una experiencia muy bonita, y bueno, cada que puedo recuerdo a mis amigos de Almoloya de Juárez. Ya estoy alejado de la actividad política de Almoloya de Juárez, no obstante que, bueno, pues nos conocemos y nos frecuentamos, pero estoy inactivo en ese sentido, y ahora mi interés por el municipio, pues solamente es académico. Incluso te debo comentar que acabo de llevar a cabo con mis alumnos, como una eficiencia terminal, un simulador de cabildo, y quiero decirte que bueno, a mí me encantó. ¿Qué te puedo decir? Son mis alumnos, ¿verdad? Nosotros los preparamos, pero fíjate que cuando uno ve a los estudiantes, mujeres y hombres, participar en los cabildos, la verdad da mucho orgullo, porque quiere decir que estamos preparando a las futuras generaciones. Y bueno, pues eso es lo que te puedo decir con respecto al Almoloya de Juárez y al municipio, mi querido Rubén. El municipio como tal es una asamblea. Bueno, tú que eres experto y ya entrando aquí en la temática que hoy nos sienta en la mesa, es una asamblea. ¿Por qué crees o por qué consideras, mi querido amigo, que la imagen del presidente municipal llega a tener tanto peso? Si un regidor, un síndico, no sé en qué calidad o qué indicaciones, cómo se instruya dentro de un simulador de cabildo, se tienen presente que las tres figuras son en una asamblea participativa y de toma de decisiones, pero el presidente municipal siempre como que se lleva pues, los honores. Se tiene que esperar a un presidente municipal a que llegue y inauguren la obra, si no, no pueden hacer nada. Total, sigue siendo un sistema presidencialista indistintamente de que es una asamblea. No sé ahí cuál sea tu opinión o qué ves, mi querido amigo. Bueno, yo te voy a decir algo que desde la academia, mi querido Rubén, es más importante. Bueno, es tan fundamental el papel del municipio, que incluso el país que tenemos, antes de ser republicano, fue municipalista. Quiero decirte que el municipio es la primera institución política administrativa del Estado mexicano, y tan es así que, bueno, el propio Hernán Cortés viaja de una disidencia de Cuba y llega a la Villa Rica de la Veracruz un 19 de abril de 1519, y lo primero que hace es clavar el estandarte de los reyes católicos, y por otro lado, declara por primera vez al municipio autónomo. Y bueno, estoy hablando de más de 500 años, es decir, antes de que fuéramos una colonia, un virreinato, una república o un centralismo, que son los vaivenes históricos por los cuales ha pasado México. Nosotros fuimos un sistema municipalista. Y bueno, pues está la trascendencia del municipio, que bueno, pues es una realidad social, como lo señala el propio Tena Ramírez en su definición de Estado. Y desde luego, pues ya una vez que se conformó el Estado mexicano a través del mestizaje y a través de los vaivenes políticos, fíjate que aparece la figura, sobre todo nosotros la copiamos de Estados Unidos, del presidencialismo. El presidencialismo es un sistema político democrático en donde el presidente o presidenta de la república
son el eje central de la actividad política, es decir, existe una supremacía constitucional de las funciones del titular del Ejecutivo. Nada más por ponerte un ejemplo, el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante de las Fuerzas Armadas, puede declarar la guerra en el nombre de los Estados Unidos mexicanos, nombra la política exterior, nombra la política interior, propone ministros, es decir, es el corazón de la actividad política. Y los mexicanos, a través de la historia nos hemos fraguado en ese sistema. En alguna ocasión le preguntaba al difunto Porfirio Muñoz Ledo, que era un gran parlamentarista y defensor del parlamentarista, le decía, es que creo que México, por sus antecedentes y por su conformación de Estado, no está preparado para un sistema parlamentario. Y en ese sentido, pues históricamente el presidente representa la válvula política, el ratio ascendi, es decir, la razón de ser de la política del Estado mexicano. Y bajo esa inercia, en una transversalidad y verticalidad política, lo bajamos a los 3 niveles de gobierno, es decir, presidente de la República, el máximo jefe político del país, gobernadores, los jefes o jefas políticas y administrativas de sus entidades federativas, y en un tercer nivel de gobierno son los presidentes y presidentas municipales. ¿Cuál sería la gran diferencia de un presidente municipal? La cercanía con la gente, es decir, el tema del ejercicio administrativo, político, municipal, es que los alcaldes están de cara con la ciudadanía, por eso no tienen otra alternativa, deben ser funcionarios sensibles, sencillos, empáticos, deben ser de campo y deben desde luego de conocer las necesidades de sus comunidades, de su municipio. Por eso es que la figura del presidente o presidenta pues es preponderante, porque esperamos al jefe político. Nosotros incluso dentro de la propia realidad de la política mexicana, hay ocasiones en que a lo mejor traemos problemas que no son de índole municipal, pero con el hecho de que el presidente te escuche, te reciba, se eche un taco en tu casa, te salude, quiere decir que estás atendido vecinalmente. Por eso creo yo que la figura del presidente o presidenta municipal, al igual que de los gobernadores y al igual que del presidente de la República, son íconos políticos que tenemos. Nosotros estamos acostumbrados, desde mi perspectiva, a estar al lado de los jefes. Aquí las grandes transformaciones de México lo han hecho los jefes. En la independencia de México, pues fueron los jefes insurgentes, Morelos, Hidalgo, los Aldama, Matamoros. En la Reforma igual, los jefes liberales que fraguaron la República, y no se diga la Revolución Mexicana, ¿verdad? También comandada por jefas y jefes, líderes sociales, insurgentes, armados, que hicieron posible derrotar a la dictadura burguesa de Porfirio Díaz. Entonces, los mexicanos estamos acostumbrados, desde mi perspectiva, a que políticamente se ejerce el poder a través de los jefes políticos. Obviamente, y te hablo ya como académico, en un equilibrio de poderes, ¿no? Con el poder judicial y por supuesto también con el poder legislativo, que pues eso es una república, eso da un sistema de pesos y contrapesos, y hoy diría a una nueva generación de políticos, es necesario, es fundamental fortalecer el diálogo entre poderes. Esa situación, digo, me llama mucho la atención, derivado de los últimos acontecimientos donde, si bien no es una persecución política por parte de la gobernadora, digo, porque el hecho de hacer justicia y que ciertos municipios donde haya habido mayor impunidad hayan estado coordinados desde el presidente de la República, el gobernador, en protección del presidente municipal y distintas bases de una estructura de un partido totalitario de 94 años en el poder en el estado, llama mucho la atención porque hay un descontrol principalmente en Toluca a raíz de que ya no hay presidente municipal. Aquí en Almoloya de Juárez también se desapareció el presidente municipal, y en Santiago Tianguistenco están correteando otro presidente municipal.
Y parece ser que las otras figuras que giran están viendo qué se va a hacer, qué se va a determinar conforme a la ley. Pero aquí lo preocupante es que es esa figura que es un presidente municipal, que es la raíz y la base desde la Villa Rica de la Veracruz, que fue nuestro primer municipio, a la fecha, viene arrastrando con un legado histórico que parece que la clase política actual, principalmente en el municipio, en el principal foro o institución cercana a la ciudadanía, da mucho que decir, da mucho que desear. ¿Qué podemos ver o qué opinas de la clase política y las transformaciones que tú has dicho en una cuestión moral? No es lo mismo el México de hace 50 años al México moderno y seguimos con la misma, el mismo ente institucional, social, que nos da origen como nación mexicana, lo que es el municipio. Mira, mi querido Rubén, son temas muy delicados y me voy a permitir hablarte como abogado, incluso operando el principio de presunción de inocencia, ¿no? Es decir, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y en tal virtud, bueno, pues yo diría que si alguien tiene una deuda con la justicia, pues que la pague, pero con elementos. Sí hay que ser muy responsables, sobre todo en el tema de que estamos todos en la casa del jabonero, ¿eh? Y más los que están en política. Nadie puede, desde mi perspectiva, desgarrarse las vestiduras y hacerse el santo, pero también lo cierto es que si hay los elementos, los fundamentos para que una persona, mujer o hombre, es indistinto, que haya transgredido la ley, deba pagar por ello y la autoridad lo considera, obviamente con dos principios que pienso yo no podemos soslayar. Uno, el debido proceso. Todo el mundo tenemos derecho a un debido proceso y a una debida defensa. Si se cumplen esos dos parámetros, yo creo que se debe hacer prevalecer el Estado de Derecho. Lo que sí te voy a hablar, si me lo permites, es de un código de ética política, es decir, el comportamiento que deben de tener o debemos de tener los servidores públicos, pero más los servidores públicos de alta confianza. ¿A qué me refiero con los servidores públicos de alta confianza? Los servidores públicos que están en un encargo virtud de una elección popular, es decir, que la ciudadanía, el electorado, su electorado, votó por ellos. Y creo que esa sola condición nos hace susceptibles de tener un comportamiento ético y debido. ¿Por qué? Porque somos, o son, los que fueron electos popularmente, son depositarios de una alta confianza ciudadana. Eso es muy importante. Por ejemplo, a los servidores públicos del Estado, ellos podemos ser nombrados y removidos por los titulares. Es decir, si hay una insubordinación, si desempeñas mal tu trabajo, si muestras corrupción, si muestras traición, si mientes en tu ejercicio profesional, tu superior jerárquico o superiora jerárquica puede decirte, Rubén, ¿sabes qué? Dejas de laborar, tan. Pero cuando Rubén es electo por una vía popular mediante un sufragio, es el depositario de una alta confianza, es decir, moralmente tienes una implicación y éticamente tienes una implicación. Y es una implicación de un deber objetivo. ¿A qué me refiero? Un presidente o presidenta municipal puede portar prendas muy caras, pues tal vez se los puede comprar. Y digo, si tienes un sueldo competente, si también trabajas mucho o aparte ejerces una actividad empresarial, profesional no puedes, pero empresarial, pues sí pudieras hacerlo, pero no es debido.
Y te voy a decir por qué. Voy a hablar en términos generales. Estamos viviendo una situación crítica. Un gran porcentaje de los mexicanos y mexicanas vive en condiciones de pobreza. Entonces, ¿no concibes que tú puedas tener unos zapatos muy caros, un reloj muy caro, una camisa muy cara, un vehículo muy caro, cuando el municipio que gobiernas tiene muchas necesidades? O sea, ese es un principio de congruencia. Por eso decía, el presidente municipal o la presidenta municipal deben ser ejemplo. Y deben ser ejemplo de un tema conductual. Los hijos o hijas de los presidentes y presidentas están llamadas a guardar el bando de policía y buen gobierno, a no ser prepotentes, a respetar a la policía municipal. O sea, es parte de ese código de ética o de ese actuar. Es decir, yo no puedo, como presidente municipal, por ejemplo, pues ser indolente ante los problemas que tienen las necesidades de mi municipio, ¿no? Puedo ir yo a viajar a Francia y pasar la noche buena o el fin de año en la Torre Eiffel y beber el mejor vino. Pues sí, tal vez sí puedo, pero no puedo éticamente dejar sin titular a mi municipio. Imagínate una catástrofe, un estado de necesidad. ¿Y dónde está el alcalde? Pues está en la Torre Eiffel brindando. Bueno, pero son mis vacaciones, diría el implicado, y también tengo derecho a tener vacaciones. Pues sí, sí tienes derecho, es real, ¿no? Lo cierto es que debe privar un código de ética en todos los asuntos, y la vida familiar, la vida personal, la vida conyugal es oral. Yo también, y soy muy claro, Rubén, entiendo que los titulares son personas de carne y hueso y que tienen diferencias, que hay ciclos que se acaban. A lo mejor hay matrimonios que pues llegan a su fin por X circunstancias. Incluso hoy la propia ley nos habla hasta de un divorcio incausado, es decir, ya no hay causas para estar o no estar con una persona, ¿no? Eso nos queda muy claro, o la preferencia sexual, o la preferencia política o religiosa de quienes detentan las titularidades. Eso, por supuesto, que está protegido y que estamos de acuerdo con ello. Lo cierto es que debemos mostrar un respeto al género, un respeto a la tolerancia y sobre todo ser ejemplo de ello, ¿no? El ser puntuales con nuestras obligaciones y con nuestros deberes. Yo así percibo el actuar de quienes encabezan una administración municipal. Y bueno, pues ahora sí, si alguien es susceptible de alguna situación legal, siempre y cuando tenga el principio de presunción de inocencia, pues yo creo que la autoridad también debe actuar de forma categórica, respetando el debido proceso y la debida defensa. Sí, debe de prevalecer todos esos principios, pero igual me sigue llamando mucho la atención el por qué los presidentes municipales llegan a esos extremos. Insisto, hay de todo, hay excelentes presidentes municipales que hasta se les da reconocimiento, y hay un cabildo preocupado, digo, aquí, y también se politiza demasiado el cargo, ¿no? A final de cuentas vienen por partidos políticos y un día están en un partido, otro día están en otro, y no se le da seriedad al cargo como tal. Bien lo señalas tú, no lo representan o no lo quieren representar. Yo creo que muchas veces no lo entienden, no comprenden qué es ser un presidente municipal. Incluso hay dentro de Morena como tal, hay formación específica, ética y moral, más allá del cargo y más lo que dice una ley y más de estrategias de acercamiento o de democratizar el municipio, ya se da un sentido ético y moral que creo que le hace mucha falta a los políticos de hoy en día. Insisto, antes, bueno, sí estoy de acuerdo, giraba todo en frente de un presidente municipal, de los grandes jefes o de los grandes líderes,
que también ya quedaron rebasados, ya no existen, esa generación ya se acabó, y los hijos y los nietos acabaron de rematarlos, ¿no? Los políticos de sábanas de oro, ¿no? Que se les llega a llamar, o los cachorros de la revolución. Pero bueno, el municipio sigue vigente, sigue funcionando, es una institución, ya como tal, es la más antigua que tenemos, de hecho llegó antes de que estuviera el presidencialismo. Por ahí estaban los corregidores y la corregidora, ¿no? Que también es parte de nuestra historia nacional. Tenían ese punto intermedio entre los asuntos municipales, todo lo que eran las provincias, el virrey, y de ahí podían dispararse hasta el rey de España, ¿no? Y todo directamente del control o del acercamiento con el municipio. De hecho, nuestra corregidora, al momento de irse en contra o levantarse en independencia con quien estaba en la colonia española, se exponía al cargo que tú dices, ¿no? O sea, ya tienes un cargo, vas a hacer política, no me sirves, bye, ¿no? La podían haber cesado, o eres un rebelde en contra de mi régimen, igual, son estigmatizados. Y eso me lleva a otro tema, mi querido amigo. ¿Crees que los valores, no sé, tú que eres más de Morelos, que el sentido con el que nació México, con el sentido que había de importancia política y social en los sentimientos de la nación, en la parte de la independencia, la revolución, todavía lo tiene nuestra clase política, todavía defiende esos ideales con los cuales nos constituimos como nación, o ya se han quedado perdidos en el tiempo? Si me lo permites, antes hubo un tema que llamó la atención. ¿Qué pasa con el ejercicio del poder? Y si me lo permites, déjame pasar de entrevistado a entrevistador. Vamos a hacer una réplica filosófica. Una persona que tal vez tenga un comportamiento debido, tal vez en su ejercicio profesional, vecinal, dices, pues era buena gente, no se metía con nadie, saludaba, incluso ayudaba. Y llega a ser presidente o presidenta municipal y se vuelve déspota, llega a caer en excesos, se vuelve soberbio. Se exhibe públicamente, ¿eh? ¿Por qué será? Desde tu perspectiva, ¿por qué será? Yo tengo la idea y la noción de que nadie te educa para el poder. Simplemente llegan y lo ejercen a como creen que debe de ser, o a un patrón de comportamiento, y operan con total impunidad. Creen que el poder o las sanciones no les van a llegar, se sienten intocables y se sienten esa clase política, esa élite política, como que están por encima de la población, como que dejan de ser ciudadanos y uno les tiene que rendir pleitesías. Esa es mi concepción. La corrupción llega, ¿eh? Claro. La corrupción llega y se manifiesta en todos los ángulos. Y si me lo permite, hay un apartado filosófico. ¿Por qué las mujeres y los hombres nos corrompemos? ¿Por qué el ejercicio de poder cambia la personalidad? Porque somos imperfectos. Porque somos falibles. Porque la naturaleza del ser humano es falible. Somos perfectibles, no somos perfectos. Y en ese rango de falibilidad es donde nos corrompemos. Por eso los y las alcaldes, cuando están en el ejercicio del poder y todo el mundo les dice, señor, señora, presidente, tú eres el mejor, el más guapo, el más inteligente, pierdes el contexto de tu realidad. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero ojo. Estaba platicando, mi querido amigo, con esta Vianey, y ella manejaba el tema de los perfiles que tienen los líderes políticos, y en el que hicimos mucho auge o mucha puntualidad, fue en el programa de Harry Potter, aquí también lo discutimos, fue el de Hitler. Y ahorita apenas el programa pasado vimos la dictadura de Trujillo. Los perfiles que se llegan a seleccionar son de narcisistas, son de psicópatas, son de sociópatas,
ya parece que el perfil de la política viene ya, se corrompe por el mismo quehacer político, por las mismas personas o por los vicios que tenían. Yo recuerdo que a Octavio, el emperador Augusto, como tal, sucediendo al César, su mamá le decía, no te metas a la política, hijo, y más a la política romana, porque te van a matar, porque te van a corromper, porque vas a tener que comprar ejércitos, vas a tener que ser un genocida, vas a tener que muchas cosas, y por eso te van a desaparecer. Después eso fue el siguiente gran emperador de Roma, en reserva de todo lo que implicaba llegar a esos puestos de poder, pero yo creo que el contexto ya está tan viciado que incluso aquí lo dijo Gustavo, si las nuevas generaciones, la nueva política, es dignificar la política y construirte en un sentido moral y reproducirlo. Yo creo que las personas que han llegado al poder, más cuando no les ha costado llegar al poder y se lo heredan al hijo, porque esa también es otra de las situaciones que ya son cadenas de mando, por lo menos aquí en Almoloya de Juárez, lo que llevo, incluso en el estado, puedes ver todavía nombres, apellidos concretos que siguen esa línea y esa reproducción sin tener una concepción clara ni precisa de qué hacer con el poder. Yo creo que llega una persona, o por lo menos en la clase política, que es la que se lo disputa por lo general, y le explota todo el cuento en la mano, porque nada más llegaron por mero honor, por mera pomposidad, por sentirse pues aceptados en esa clase alta hasta cierto punto, mi querido amigo. Pero esos perfiles, esa parte ya imperfecta con la que te creó la sociedad, y más la clase donde están, porque gobiernan desde la clase, no. Cuando llega un presidente desde un extracto bajo, como Benito Juárez, pues tiene otro nivel de conciencia, tiene otro nivel de ética, otro nivel de moral, y llega a ser uno de los mejores presidentes. Entonces yo creo que el contexto en el cual se desarrollan las clases políticas altas son las que llegan a reproducir todo ese círculo de injusticias, pues porque ellos tienen todo. Entonces, esa es lo que analizo aquí, mi querido amigo. Yo diría que una virtud del gobernante es tener a su lado buenos consejeros. Hoy las administraciones modernas le llaman asesores. Es un término moderno, americano, el asesor. Antes, sobre todo en el Consejo de Indias, el rey se hacía, sobre todo Carlos V, que fue además un rey, un monarca que quiso mucho a la Nueva España, se hacía llegar de los mejores hombres, y eso es fundamental. Mira, rápidamente, para no aburrir, ante esa posibilidad humana de fallar, porque somos imperfectos, porque somos falibles, ante esa posibilidad humana, existe la virtud del gobernante, mujer u hombre, o no binario, como ustedes le quieran llamar, de rodearse de los mejores consejeros. Y que te digan con objetividad, ¿sabes qué, Rubén? Estás fallando, estás siendo soberbio, te estás corrompiendo, estás fallando a tus principios. El verdadero amigo de los y las presidentas son los asesores o su equipo de trabajo, pero que te habla con la verdad. Desgraciadamente, en el sistema político mexicano, y bueno, no solo es un tema de México, es un tema de antropología política, se acostumbra mucho a adular a las personas que están en el poder, y eso no te ayuda en lo más mínimo, porque cuando eres bombardeado de muchas adulaciones, que eres el mejor, que no tienes fallas, etcétera, lo que haces es perder objetividad. Y cuando pierdes objetividad, es donde entra el impacto de la corrupción. Fíjate que, nada más como anécdota, no sé si nuestros amigos de la audiencia, seguramente algunos, y si no, se los recomiendo, hayan ido a visitar lo que hoy es un museo, una casa de exhibición, que son Los Pinos. En Los Pinos estaba el Estado Mayor Presidencial. Nuestro actual presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quitó la figura del Estado Mayor Presidencial
Y cuando tuve la oportunidad de ir a recorrer ese inmueble, llegué al apartado de donde está el Estado Mayor Presidencial y está un escudo nacional, así como que en bronce, y un lema que se me hace muy interesante, que dice: el Estado Mayor Presidencial, al presidente nadie lo toca. Y sí era la función del Estado Mayor Presidencial, es decir, protegía su seguridad, pero era tanta la protección de la seguridad que impedía que el pueblo tuviera una conexión con el presidente. Es decir, por eso el lema del Estado Mayor Presidencial: al presidente nadie lo toca. Cuando el presidente López Obrador quita ese apartado del Estado Mayor Presidencial, lo que hace es volverse a conectar con el pueblo. Y eso es fundamental, que las y los gobernantes no pierdan ese lazo con el pueblo, aunque los critiquen. Porque cuando te rodeas de una burbuja de cuates, de un club de tobis, de un conjunto de bohemios o bohemias, y te alejan de la sensibilidad, inmediatamente estás confinado a perder las causas populares. Por eso es muy importante que los presidentes y presidentas tengan en su equipo a gente madura. Yo recomendaría académicos, a gente probada que les dijese: oye, te estás equivocando. Porque ese también es otra situación. Luego generas un club de Toby, un grupo de cuates, y esos cuates no te ayudan. Desgraciadamente, a veces ya es muy tarde cuando uno logra detectar que en lugar de tener colaboradores y amigos, lo que tuviste fue un grupo de Judas que estaban vigilando tu espalda para apuñalarte. Y lo cierto es que después vienen, mi querido Rubén, realidades congeladas, O sea, estos vientos que estamos viviendo ahorita de frío es nada cuando un presidente municipal termina su gestión y al otro día regresas al pueblo, tal vez con poder, con dinero, eso sí no lo sé, pero tu grupo de aduladores se cae. Y luego quienes fueron tus aliados se convierten en tus críticos o en tus enemigos. Por eso yo les digo a los alcaldes: no pierdan su naturaleza humana, vamos a regresar al pueblo, vamos a regresar a nuestra comunidad, y si bien nos va, vamos a ser sepultados al lado de nuestros seres queridos. Por eso es tener la sensibilidad, no subirnos. El error humano sí, ese es inevitable, ¿no? Desde luego que en el actuar humano, en el club de los imperfectos, como dice Luis Muiño, un colega también de las redes digitales, bueno, pues es inevitable que fallemos, ¿no? El error humano, a lo mejor que se te olvidó saludar a alguien o que omitiste alguna situación, pero que no fue intencional, bueno, pues contra eso no se puede evitar, pero lo que sí podemos evitar es ganarnos el repudio de la ciudadanía. Pues me hiciste recordar una cosa fundamental, ¿no? Siempre que toman protesta y dicen: y si no, que el pueblo se lo demande. ¿Qué les va a demandar el pueblo? Si tú lo acabas de decir, el pueblo, inauguras una calle y hacen comida. Abres una toma de agua, les hacen comida. Inauguran un monumento, aunque esté bien o mal hecho, les hacen comida. Entonces ese culto a la figura de poder, yo creo que ha lacerado mucho y también hace que el pueblo malentienda qué es el gobernar y qué es ser gobernado. Muchas veces es es tu recurso, es su obligación, para eso están, para eso los eliges, y todavía les tienes que traer comida, mole, mariachis, y felicitar a quien está trabajando. Entonces el pueblo yo creo que queda completamente desfasado. La otra son los intereses carroñeros. Me hiciste recordar a Alicia en el País de las Maravillas, cuando está la reina de corazones, la reina roja, y se les empieza a caer la nariz, se les empieza a caer la oreja, y ellos se tratan de tapar, ¿no? Cómo se van cayendo esas máscaras.
esas caretas que tiene el poder y los que se sirven del poder, porque son, insisto, son criterios de clase. Es el presidente municipal y es primero, segundo, tercero, cuarto regidor más el síndico son sus cuates, o son del partido y van en fórmula. Y son los primeros que en lugar de señalarlo, quita tú los asesores que puede tener, sean buenos o sean malos, el mismo grupo aplaude, el mismo grupo abuchea, el mismo grupo ve sus intereses particulares, no ve los intereses del pueblo. Entonces son dos grandes desarraigos. Por un lado, el pueblo que no comprende qué es o cómo debe de funcionar el poder en función, en beneficio de la ciudadanía, y las élites, más aparte un presidente municipal que está en una naturaleza y en una gestión política. Yo siempre le he dicho, para esos puestos necesitas mucho temple. Y hay veces que vienen recomendados, digo, que no tengo nada en contra de las nuevas generaciones, pero tienen 20, 25 años, los regidores, los síndicos, porque son hijos o recomendados, o no tienen la experiencia, pero están ahí tapando una posición. Llegan las presiones y truenan luego, necesitamos esa capacidad, esa formación política que yo creo que no se ha dado ni se ha manifestado en las nuevas generaciones. Por eso también puedes ver presidentes municipales o políticos de la vieja guardia recios, férreos, pero sí, se crearon en movimientos sindicales, en movimientos estudiantiles duros, y hoy parece que sí llega a tener hasta cierto punto una generación de cristal, una generación que no llega a comprender en los últimos 10, 15 años este proceso de cambio. Se está mudando de un régimen a una nueva democracia, a una nueva forma de participación ciudadana. Él lo puede ver aquí en el municipio, están formadas las mujeres para su tarjeta del bienestar y están enojadas porque les hacen filas y filas y filas. Y antes no pasaba, ¿no? Pero había una persona que era un coto de poder que distribuía y hacía política y te explotaban y que te condicionaban un programa social. Entonces los tiempos ya son otros. La forma de política y la cultura política del ciudadano también debe de cambiar, mi querido amigo. Y el municipio y los líderes municipales, indistintamente si están focalizados en el poder o están como una parte ciudadana, los famosos luchadores sociales, debemos de comprender que ya cambió el entorno y nuestra forma de dirigirnos como ciudadanía también ha cambiado o debe de cambiar y ajustarse a nuestras necesidades actuales. Mi querido amigo, ¿cómo ves la reflexión? Totalmente. Mira, yo creo que estamos viviendo una nueva civilización política. Creo que con fundamentos muy claros y que no se pueden cambiar, porque finalmente la política es la actividad humana que busca y conserva el poder. Y los métodos para buscarlos y conservarlos son incluso, yo diría, de corte antropológico, natural, como decía el propio Aristóteles, el son politicón, del cual no podemos nosotros desprendernos. Nunca un león va a ser herbívoro, igual el hombre no puede prescindir de la actividad política. Ejercemos política en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el municipio, en el país, en la conversación. La política es la actividad del hombre, el son politicón aristotélico es parte de esa naturaleza, es el Homo sapiens, desde que ejercitó el cerebro y empezó a mimizar las actividades humanas de sus semejantes, inmediatamente la consecuencia es la política como la actividad del hombre, la política en todas las esferas y en todas las comunidades. Sin embargo, creo que hay que ir adaptando a la política a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias. Y creo que sí, hablando concretamente, mi querido Rubén, de cómo debe ser el prototipo de las y los alcaldes o de los presidentes municipales, corrijo, porque en México no tenemos alcaldes, tenemos presidentes municipales o presidentas, pues yo creo que deben ser funcionarias congruentes. Alfredo Jalife es un geopolítico que yo sigo mucho. Y repito, y lo pongo como ejemplo, tú me dices, Rubén, el momento en que tenemos que cortar, porque
Ya sabes que nosotros podemos amanecernos conversando entre mitos y logos, ¿eh? No hay ningún problema. Pero bueno, hablando de nuevo, Alfredo Jalife, Alfredo Jalife nos dice, y lo dejo ahí en el tintero, que la sanidad mental, fíjate, se da en las personas o se demuestra en las personas cuando éstas son congruentes, cuando dicen y hacen en el mismo sentido. Y creo que la principal virtud de un presidente o presidenta es ser congruentes. No maquillarse, ser auténtico. Intentar ser sensibles. Hoy la modernidad, desde mi perspectiva, nos lleva a que un presidente tiene que ser frugal, moderado. Es un principio que hay que ejercitar. Moderarse en muchos aspectos de la vida. En lo personal, en el alimento, en la bebida, en los excesos. Además, es una búsqueda del ser, o sea, pero es muy difícil en el ejercicio del poder. Y creo que quienes representan al municipio deben buscar el principio de la moderación. Otro principio que deben de buscar es el de la congruencia. Otro el de la pluralidad. Es decir, vivimos ya un mundo plural. Cada quien puede tener sus creencias, estar o no de acuerdo con ciertos movimientos, pero hay que respetarlos. Inevitablemente hay que respetar a quienes piensan o disienten. Debemos tener también ese principio de pluralidad y de universalidad para escuchar otras voces, otros planteamientos. La vida moderna es plural. Hace 30 o 40 años la pluralidad era un tema muy difícil. A nosotros todavía nos educaron a golpe y fuego y nos decían, esto es así y no se debate y no hay derecho de réplica, y bueno, ese fue el molde que nos tocó educarnos a mi generación. Hoy debemos hacer caso de la pluralidad. Otro elemento que se debe respetar es la tolerancia. Eso es fundamental. Los presidentes y presidentas deben ejercitar ejercicios de tolerancia. Y yo creo, y lo voy a justificar, nuestra sociedad en términos generales, no hablo solo del caso mexicano, Rubén, voy a hablar de la globalización, de las diversas sociedades en el mundo. Estamos viviendo una crisis existencial. Es decir, los problemas mentales como la ansiedad, la depresión, le están pegando a chicos y a grandes. Esta nueva civilización está convulsionada de información, confundida. Es decir, tenemos nuevos pero muy grandes problemas. Yo te diría que, por ejemplo, el conflicto con la Franja de Gaza es regresar a la barbarie. Y tú me dirías, pero es regresar a la barbarie. El huracán que desgraciadamente le pegó a nuestros hermanos de Guerrero es un tema devastador que nadie lo esperaba y que nadie imaginó esa magnitud. Es decir, o sea, el mundo está viviendo escenarios muy críticos en diversos factores. Los jóvenes tienen una fuerza digital terrible. Son unos diamantes en el tema digital, pero desgraciadamente se quiebran en el tema existencial. Y ante este escenario, Rubén, disculpa tanto rollo, lo que pasa es que me emociona estar de nuevo contigo, pero ante todo este escenario, observo una condición. Hay que ser tolerantes. ¿Y quiénes son los que deben encabezar los ejercicios de tolerancia?
los gobernantes. Y más un presidente o presidenta municipal, porque son los que están a flor de piso con la comunidad. Que te griten, que te increpen. La sociedad está enojada. La sociedad tiene problemas. No alcanza para el gasto, me despidieron. A mi hija tuvo un problema, un intento de suicidio, no tengo para el gasto. Es decir, la sociedad está convulsionada y los gobernantes deben ser esa caja de resonancia, esa válvula de escape. Hay que practicar, señoras y señores, presidentas y presidentes municipales, sobre ejercicios de tolerancia social. No hay de otra. No podemos tener gobernantes de mecha corta que te digan y que te increpen y que se vayan a los trancazos. No podemos, es inevitable. Eso es un error, debemos ser tolerantes. Un presidente puede decir, yo soy católico, tengo mis convicciones, sí, pero si me va a pedir, por ejemplo, trabajo, alguien que no comparte mi género y cumple con los requisitos y tiene la capacidad, debo ser tolerante. No voy a llevarle el beneficio del gobierno solamente a los que compartan mis ideas. Ese es el gran perfil del gobernante, tolerante, plural, congruente, y esos son los ejercicios que filosóficamente deben practicar quienes están en un ejercicio de poder. Es muy correcto esa parte de tolerancia, la congruencia sobre todo entre el decir y el hacer, que yo creo que también es otro tema muy interesante en el que podemos andar, pero ya se nos acabó la hora, mi querido brother. Como siempre aquí entre mitos y logos, siempre empezamos a hacer nuestra tormenta mental y ahí la dejamos, ¿no? Pero no podemos estar aquí. Bueno, sí podemos estar 4, 5, 6 horas. Digo, el asunto es que también el público nos aguante, ya nos conocemos nosotros. Pero bueno, ya para cerrar, mi querido amigo, ¿cuál sería nuestro mensaje? ¿Cuál sería ya tu conclusión puntual, además de todo lo que has dicho? ¿Algún llamado, algún exhorto? A tiempo, bueno, antes de que tomes el uso de la palabra, saludo a Fernando Díaz, también nos está viendo, Roberto Rodríguez, también nos está viendo. Un saludo a nuestro querido hermano, muchísimas gracias a los dos por estarnos viendo, a nuestra querida amiga Sandra Alemán. Sandy, muchísimas gracias por tus comentarios, por seguirnos, a Rosy Santiago, muchísimas gracias, Daniela Maya también está por aquí, Gregorio Arzate te recuerda con singular cariño ahí en las redes sociales, también nos está dando el llamado, ¿no? Digo, insisto, hay comentarios de todo aquí, a favor, en contra. Hay maneras de gobernar y pues yo soy de la idea que nunca estamos satisfechos. Yo siempre lo he dicho, y cuando uno gobierna, yo recuerdo cuando estaba con Alberto Curi y hacían unas gestiones, pues nos lo explicábamos de la siguiente manera, ¿no? Querían pavimento, se les pone el pavimento. Quieren guarniciones y banquetas, van guarniciones y banquetas. Después se hace un hoyo en el pavimento y ya es culpa tuya nuevamente. Bueno, les bacheas. Después que pasan los coches muy rápidos y ya casi atropellan a un niño, bueno, les pones el tope. Después que el tope no les gustó y lo extendieron, lo hicieron más grande los vecinos, se les estanca el agua. Después tienes que recortar otra vez el tope para que pase, pues bueno, ya vuelve a pasar. Y es un círculo interminable de necesidades de la población, insisto. Pueden algunos estar conformes, otros no, pero siempre hay que manifestar la inconformidad y buscar todo esas gestiones, esos vínculos, y checar a los delegados, que para llevar también mi comentario, que son por lo menos en el estado quedan ahí volando, y pobrecito del delegado aquí en Almoloya de Juárez, donde no recoge una basurita de papel, porque para eso quiso hacer el cargo, cuando no te dan muchas veces ni presupuesto, cuando no tienes mayor capacidad de gestión, cuando estás supeditado a un partido, al medio tallo del diputado, el regidor, el síndico, el presidente municipal, si te quiere o no. Luego se andan cacheteando hasta el presidente municipal. Bueno, es otra de las situaciones ahí del municipio, que cuál sería la función real de un delegado, de una autoridad auxiliar, de un COPASI, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que eso lo votamos en otro espacio, mi querido amigo, porque si le seguimos rascando, seguimos sacando tema. ¿Cuál sería tu conclusión aquí o cuál sería tu exhorto, mi querido amigo?
Gracias, Rubén. Pues agradecer la tolerancia. Mira, yo soy de la idea y me voy a permitir hablar ya para cierre desde un ámbito filosófico. Estamos en el club de los imperfectos, como dice Molo Cebrián. No existe ni la mujer ni el hombre perfecto, y eso lo replicamos. Tenemos ciudadanos o somos ciudadanos imperfectos, como también somos gobernantes imperfectos. Quien diga lo contrario, me atrevo a decir que miente. Si alguien dice que va a solucionar todos los problemas, está mintiendo. Y también hay que ser críticos con la sociedad. También a veces somos permisivos, le entramos a la corrupción por un estado de comodidad. Y en ese club de los imperfectos, entre gobernados y gobernantes, yo creo que lo que debe prevalecer debe ser el apego a los principios éticos, los que mencioné. Principio de congruencia, principio de honestidad, principio de tolerancia, principio de pluralidad, que nos permitan convivir con esos parámetros. Y creo que los gobernantes, sobre todo a la nueva generación de presidentas y presidentes, que en breve estarán exponiendo sus planes de trabajo, sus programas, sus líneas de acción, el otro año va a ser electoral, yo les recomendaría, como estudiante de la filosofía del derecho, como profesor de esta asignatura, que practicaran esos principios: la congruencia, la pluralidad, la tolerancia. Y creo que estos principios pueden sacar a flote un ejercicio administrativo y de gobierno. Creo que somos viajeros en el mundo. No tenemos nada. No nos llevamos nada. Y el único patrimonio que tenemos mujeres y hombres en sociedad es la palabra. Entonces, no vale la pena el mal actuar, porque vamos a regresar con la comuna. Un cargo político, un espacio público es un suspiro, y que se da por muchas circunstancias. No necesariamente porque eres el mejor o el más capacitado, se da por muchas circunstancias, es un suspiro. Pero lo que sí estamos llamados es a tener un lugar con nuestros semejantes, a regresar a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, con nuestra familia, con la satisfacción del deber cumplido. Y si concretamente me preguntaras, Rubén, y con esto cierro, ¿cuál es el deber cumplido? Pues en el actuar, en las decisiones diarias, en ese constructo de la política diaria, aplicamos estos principios. Porque finalmente la política termina siendo un constructo. ¿Cuál es el constructo? Nuestras actividades diarias. Desde que lleguemos, saludemos al policía, a los compañeros de mantenimiento, a los altos funcionarios, que hablemos con respeto, con tolerancia, que seamos muy claros en lo que podemos y no podemos hacer. Usted dice, no, oye, presidente, vamos a darme una concesión de una mina de helio. No puedo, no son mis facultades. Hablar con total franqueza, con respeto a los demás. Y yo diría que esa es la riqueza, la verdadera riqueza. Lo demás, pues se da por añadidura, mi querido Rubén. Son momentos y somos viajeros de la vida, y que no se les olvide a quienes gobiernan, sean quien sean, del color que sean, que esto es pasajero, y que cuando vayas subiendo la montaña,
saluda a los que van bajando, porque puede ser que cuando tú vayas bajando ellos estén subiendo. Son mis comentarios, mi querido hermano. Querido hermano, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en el programa. Bueno, además de que eres uno de los fundadores de esto que empezó como un hobby, de una plática entre tres amigos, y ya casi cumplimos un año, y más en años electorales. Ya van a estar por aquí los candidatos, algunos candidatos aspirantes de distintos municipios. Como es la dinámica, también el espacio se abre no solo a Morena, ha estado aquí Partido Acción Nacional. Si hay candidatos del PRI, de PB, PT y gustan hacer uso del espacio, bueno, también para eso está la plataforma. Digo, aquí somos los más inclusivos posible en cuestión de ideas, nunca de ataques o de sofismas hacia las personas, sí, siempre buscando construir en estos parámetros. Y pues bueno, yo cierro esta emisión, pues bueno, teniendo aquí una situación que traes a la mesa, el poder cíclico, el poder temporal, esa parte que creen o se llegan a eternizar, o por haber sido presidente o a tener algún cargo, se les debe de rendir culto toda la vida, ¿no? Entonces, lo manejaba en arqueología, no es cierto, en un libro de Michel de Foucault, el autor es Caballero, de Editorial Coyoacán, que es precisamente donde hace la semblanza de que el Partido Revolucionario Institucional nunca creyó que fuese a ser, siempre creyó que iba a ser eterno, que siempre creyeron que iban a estar en el poder, pero llegó el momento en que se acabó el ciclo y empezaron otra vez. Empieza a rotarse, empieza a acomodar la sociedad, y busca la sociedad siempre una nueva alternativa. Igual gustará o no gustará el gobierno de Argentina de derecha, cuando estuvo mucho tiempo la izquierda, igual en Venezuela, pero esos focos de poder, esas élites que se encumbraron tanto, deben de dejar ir, deben de empezar a buscar esa renovación, ese refrescar a la sociedad de otras opciones para de nuevo volver a tener esa parte cíclica y dinámica. La fenomenología, como bien lo manejabas, una tesis, una antítesis, una síntesis, nunca, o por lo menos la sociedad no se estanca, no es lineal, es cíclica, es circular, y lleva una campana de Gauss. Tenemos momentos álgidos, momentos bajos. A España le tocó su parte baja, perdió todas las colonias, la madre patria, que le decía García Márquez, la mamá grande, tiene incluso hasta un libro dedicado a toda esa cultura, pero después viene una parte de estabilidad. Incluso en la parte baja tuvieron a sus grandes intelectuales, por cierto, pero la sociedad sigue buscando esos espacios, sigue buscando salir adelante, y debe de ser acorde a los tiempos. Y la otra, el señalamiento, el humanismo, ese humanismo que parece propaganda nada más de intelectuales, ¿no? Pero aplicándolo a la vida diaria, saludar a otra persona desde el taxi, ya ni siquiera llegando a la oficina, es como que yo creo que cortesía, es reconocerte como un igual, y dejarnos de ver como el distinto, como el que tiene más, el que es menos. Yo quiero aspirar a ser jefe nada más por ser jefe, quiero ser el patrón. Esas figuras de culto social yo creo que deben de caer, no solamente en la administración pública, porque si no las hacemos parte de nuestra vida diaria, el día que tengamos un cargo o alguna aspiración, vamos a replicar lo que hacemos en nuestro entorno, en nuestro día a día, ese comportamiento y esa crianza que tenemos como ciudadanos, como individuos, como humanistas, es la que va a permear o debe de permear en la administración pública. Pero pues bueno, mi querido amigo, esperemos ya verte más seguido por acá, porque estas pláticas ya se extrañaban. Muchas gracias, mi querido hermano. Saludos a todos los camaradas que nos ven. Siempre un privilegio estar entre mitos y logos, fomentando el diálogo, el respeto, por supuesto, la tolerancia, y pues hasta la victoria, mis queridos camaradas. Nos estamos saludando, viendo y dialogando. Vale. De mi parte ha sido todo, también me despido. Recuerden que estamos entre mitos y logos, y aquí y en todo lugar, nuestra opinión es todo. Que tengan una excelente noche, que descansen.